Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos hoy ya en una nueva sesión de videoconferencia de nuestro curso de certificación. Espero que todos se encuentren bien y avanzando en sus actividades. Em, el día de hoy vamos a revisar las dudas de la pestaña de comunicación y también vamos a aprovechar para revisar la pestaña siguiente. Bueno, una de las cosas que les quisiéramos comentar en esta sesión es que realizamos algunos cambios en las fechas de apertura y de cierre de las pestañas. Esto con el fin de que ustedes puedan ver mejor los tiempos, organizar mejor sus tiempos y poder terminar las actividades que se les van presentando en cada una de las pestañas. Yo aquí les tengo el nuevo documento que ya se subió en el curso de Moodle. Y aquí vienen las fechas, precisamente la fecha de apertura de la primera pestaña, que es información, bueno, pues fue desde el 4 de noviembre y la fecha de cierre va a ser el 16 de noviembre. Esto, bueno, ya les habíamos enviado un correo para avisarles de la ampliación de las sesiones. em, y Bueno, aquí solamente ya está en este documento para que ustedes lo puedan ver claramente. Incluso hemos hecho el ejercicio también de ponerlo en el curso. Déjenme abrir el curso para que lo vean. En esta parte de bienvenidos a Moodle encontramos ya el documento del calendario que ya lo tenían, únicamente es el nuevo calendario ya con los cambios de las fechas. Y también hemos añadido las fechas de apertura y de cierre en cada una de las pestañas. Quizá también esto les pueda dejar más claro y les permita organizarse mejor. Quiero recordarles que cada una de las pestañas, aquí viene, se van a cerrar 5 minutos antes de las 12 de la noche de ese día, es decir, van a tener hasta el 16 de noviembre a las 11:55 p.m. para poder resolver las actividades. Igual las siguientes pestañas. Bueno, ¿qué más? El 11 de noviembre se abre comunicación, el 23 de noviembre se cierra. De hecho, ahorita ya está abierta la pestaña y quedan todavía algunos días para poder avanzar. El 13 de noviembre ya se abrió también la pestaña de evaluación y se va a cerrar el 30 de noviembre para aquellos que vayan con un buen ritmo y estén avanzando adecuadamente. El 20 de noviembre, ya dentro de algunos días, se va a abrir la pestaña de autoaprendizaje. Seguramente conforme van avanzando en las pestañas, van a poder hacer las actividades con mayor rapidez y mayor agilidad. Eso es lo que se espera en el curso. El 6 de diciembre se cierra autoaprendizaje. El 25 de noviembre se abre gestión de bloques y se cierra el 13 de diciembre. Y el 28 de noviembre se abre la última pestaña, que es administración, y se va a cerrar igual el 13 de diciembre. Debe quedar claro que el 13 de diciembre va a ser el final del curso, entonces para esta fecha ya deberían tener terminadas absolutamente todas las actividades del curso para que nosotros también podamos revisar cada una de las actividades y, y avisarles si hay alguna dificultad. En el momento en el que se vaya cerrando cada pestaña, por ejemplo, la pestaña de información que se cierra el día de hoy en la noche, nosotros vamos a entrar a sus cursos para revisar cada una de las actividades que realizaron. Les queremos recordar que sus cursos, nosotros abrimos un curso para cada uno de los participantes y estos cursos tienen su nombre. Les vamos a mostrar aquí. Por ejemplo, tenemos aquí a Gabriela, una de las participantes.
Aquí tenemos a Gabriela Durán, tenemos también a Gabriela Morales. Estos son los cursos personales donde ustedes tienen que estar trabajando las actividades que nos tienen que subir al repositorio de Moodle. Entonces, si ustedes dan clic en el nombre, ustedes van a poder ver aquí su curso como profesores y van a poder hacer la edición total del curso, crear nuevas actividades, invitar a compañeros para que se integren a sus cursos, etcétera. Entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente, lo vamos a estar repitiendo continuamente para que ustedes lo tengan claro, ¿de acuerdo? También es importante comentarles que, recordarles en este caso, que es necesario tener un 8 de promedio en cada una de las pestañas. Probablemente en alguna actividad ustedes tuvieron una calificación baja, pero no se preocupen porque seguramente en otras pestañas van a tener calificaciones muy altas y entonces eso va a poder, se va a promediar para que al final ustedes saquen un 8 de promedio y al final del curso, cuando ya se vean los resultados del promedio general de su curso de todas las pestañas, entonces aquellos que tuvieron 8 de promedio van a poder descargar en esta pestaña que aún no se abre, se va a abrir más adelante, van a poder descargar su certificado en gestión de Moodle, que ese será el primer certificado de 3 que ustedes van a tener, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esta parte de la calificación. Nosotros también los vamos a ir retroalimentando, les vamos a decir si llevan 8 o a lo mejor si llevan una calificación más baja. Y si llevan una calificación más baja, les vamos a avisar qué actividad es la que tienen que repetir, la que tienen que revisar para alcanzar el promedio. Así que por favor no se agobien demasiado. Hay que ir trabajando poco a poco. Es importante que tengan horarios de trabajo y que estén avanzando porque, bueno, pues este es un curso intensivo. Entonces, recuerden que las cosas que valen la pena son las que más esfuerzo cuestan. Entonces, estamos seguros que este curso, pues, les va a ayudar muchísimo tanto en su vida profesional como también en sus proyectos personales. Bueno, pues les voy a pasar ahora al ingeniero Juárez para que empecemos ya con la revisión de las pestañas que nos tocan el día de hoy. Bueno, bueno, Listo. Hola, ¿cómo buenos están? días, ya se oye. ¿No se oye nada? No, ya se oye. Ah, ya Ya, se ya oye. estoy escuchando. Sí, Era eso. Ups. Bueno, buenos días a todos. Eh, Voy a compartirles mi escritorio para retomar lo que estábamos platicando, ¿sale? ok. Entonces, platicábamos acerca de que el día de hoy se cierra la pestaña o el tema de información, ¿no? Es importante que hayan terminado todas y cada una de las actividades. Y en algunos casos nos han preguntado acerca de los SCORMs, como el que estoy señalando de carpeta, que lo visualizan y no hay calificación. Nosotros hemos decidido que todos los SCORM que están dentro del curso sean más como un ejemplo en lugar de tomarlos como una calificación. Si bien es cierto que ustedes lo tienen que revisar para que se cuente como completada la actividad, esa calificación no se verá reflejada o no está reflejada en el promedio que se va a tomar, ¿no? En realidad, los cuestionarios son los que estamos tomando, ¿no? Pero bueno, era nada más para dejarlo, claro y que no generara dudas, ¿no? En el tema de comunicación les platicaba yo que, bueno, pues es súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma es como podemos dar seguimiento a todos y cada uno de ustedes, ¿no? Existen los foros que ya veíamos que hay distintos tipos de foro, ¿no? En el cual el primero todos pueden participar, en el segundo yo planteo un tema y los demás lo desarrollan, y en el tercer caso cada quien puede plantear un tema y todos podemos responderlo, ¿no? Esta variedad de los foros pues, nos da precisamente la opción a la imaginación para ver cuál se adecua a la situación que nosotros querramos manejar dentro de la clase, ¿no?
Además de los foros, bueno, pues están los mensajes directos, ¿no? Como el que vemos en la parte superior, donde nos aparece un globito con un número. En este caso, en la sesión de la doctora Trujillo, pues tiene 46 mensajes, ¿no? Dentro de la plataforma, si se maneja, existe otra forma de contactar a los alumnos, que es directamente yéndonos a la opción de participantes, y ahí podemos seleccionar a quién enviarle un mensaje directo. Déjenme, les envío a las que están ahorita. Estamos. Estos mensajes deberían de llegar prácticamente en tiempo real, más sin embargo, eso es por cuestiones de la red, se pueden llegar a tardar hasta 30 minutos, ¿no? Por eso decimos que es una comunicación asíncrona. Pero les llega un mensaje de forma interna y les debe de llegar un mensaje al correo electrónico, ¿sale? También la plataforma tiene la particularidad de agregar un chat, el cual no tenemos activo por cuestiones de la universidad. La universidad tiene sus cuentas de correo con Google y toda la suite de Google, y entonces nos proporcionan lo que se denomina Hangout. Y al ser un chat, pues no quisimos duplicarlo con el chat de Moodle para no duplicar esfuerzos, ¿no? Y que las personas se acostumbraran a utilizar solo uno. Pero también existe la opción del chat dentro de Moodle, ¿sale? No sé si tengan alguna duda en cuanto a comunicación, Yo sí tenía duda un poco respecto a la parte de calificación de foros. de calificación del foro. Ok, a ver, Sí, cuéntame. sí, no, digo, leí como más o menos la parte y así, pero quería ver si o sea, si en un foro ahorita eh, podemos ver más o menos cuando califican entre sí, etcétera, porque eso no me quedó muy claro. Ok, Y también no las escalas y eso. ok. ¿Quieres que revisemos tu curso y lo hacemos en tu curso? Sí, 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 sí. Está en el tema uno, me parece. Un foro. Ok. Ya está más arriba. Mm, abajito de Norma Ávila. Abajito de Norma Ávila. Wow, no veo. Ah, Gabriela Morales. Ok, tema uno. Entonces aquí tú creaste un foro donde dice principio de precaución y su aplicación. Sí. Ok, vamos a entrar en él y le voy a dar editar ajustes. Ujú. Sale, bueno, en el formulario que se nos muestra nos pide los campos obligatorios, ¿no? Son los que están marcados con el simbolito rojo de admiración. Haces la introducción, digamos así, tú utilizas el foro general, está cada persona plantea un tema, un debate sencillo, un foro estándar. La explicación de cada uno de ellos la tienes aquí, ¿sale? Dice, hay 5 tipos diferentes de foros, cada persona plantea un tema, do- este, dice, cada persona puede plantear un nuevo tema de debate y todos pueden responder. En un debate sencillo es simple, un intercambio de ideas sobre un solo tema. Foro pregunta y respuesta. Los estudiantes primero deben fijar sus puntos de vista antes de ver los mensajes de los demás. Este es el que nosotros utilizamos para los foros. ¿Por qué? Porque este foro lo que te dice es
Para tú acceder a la información de los demás, primero debes de hacer un aporte. Una vez que tú agregas tu pregunta, tu consulta, entonces vas a poder ver las respuestas de todos los demás, ¿no? El foro general es como el foro de avisos, ¿no? De noticias, lo pones ahí y queda abierto, ¿no? Es de uso general y el foro de blog, ¿no? Que prácticamente son iguales, solo cambia el formato. ¿Sale? Después dice adjunto y recuentos de palabras. Esto es con la finalidad de que si nosotros decidimos que en el foro se puedan adjuntar archivos, ¿de qué capacidad podría ser el archivo? En este caso estamos manejando los 500 kilobytes o bien podríamos ponerle 5 hasta 200 megas, ¿no? Después dice número de máximo de archivos adjuntos. En la parte del debate, cuántas participaciones en cuanto a adjuntar archivos puede tener un alumno. En este caso es 9. Mostrar número de palabras, si está puesto como sí, te va haciendo como un recuento, ¿no? La suscripción y el seguimiento, como debieron de haber leído, los foros no son obligatorios en cuanto a su participación, si así lo decide el profesor. Es decir, nosotros aquí tenemos la suscripción automática, que significa que todos los participantes del curso en automático se van a suscribir a todos los foros, pero también podríamos poner la suscripción opcional en la cual cada uno de ustedes podría elegir participar o no en los foros. La forzosa vendría siendo casi como la automática, ¿no? Pero bueno, forzoso, todos están suscritos y no pueden darse de baja. Esa es la diferencia entre la forzosa y la automática. ¿Sale? Rastreo de lectura. Esto se refiere más a la persona que va llevando el foro, que se vaya dando cuenta de cómo van siendo las participaciones, ¿no? O de quiénes están haciendo más aportes o quiénes no lo han hecho. En el rastreo de lectura nosotros podemos darle seguimiento a las aportaciones que han hecho cada uno de ellos, ¿no? En el bloque de discusión, dice bloquear discusiones después de un tiempo de inactividad, es decir, qué tiempo queremos tener activo un foro una vez que se inicia y posteriormente ya no hay actividad. Bueno, pues en este caso está una semana, pero pueden ser más opciones, ¿no? Umbral de mensajes para bloqueo. Dice, periodo de tiempo para bloqueo. ¿Qué es esto? Dice, se puede impedir que los estudiantes puedan publicar más aportaciones que las especificadas por un número determinado dentro de un periodo de tiempo. Los usuarios con tal permiso están exentos de, ¿no? Es decir, a lo mejor en el foro nosotros queremos que todos participen, pero hay gente que tiene mucho entusiasmo y realiza muchas y muy seguidas aportaciones. Entonces, con esta opción nosotros podemos detener ese ímpetu, ¿no? Para que le den oportunidad a los demás y que hagan sus aportes al foro, ¿sale? Y aquí se configura, si yo lo pongo de un día, bueno, pues entonces cuánto debe de pasar entre el umbral del mensaje para el bloqueo, entre la advertencia de que ya hiciste tus 9 aportaciones, tus 5, tus 4, etcétera, ¿no? Después viene la parte de calificaciones, que era, creo que lo que más te llamaba la atención, ¿no? Dice, permisos para calificar. En este caso nos muestra quiénes son los autorizados para llevar a cabo una calificación. En este tipo de, nosotros tenemos aquí que no hay calificación, pero ¿cómo se maneja esto? Dice, el tipo de consolidación define cómo se combinan las puntuaciones para formar la nota final en el libro de calificaciones. El promedio es la media. El número de calificaciones es el número de elementos calificados que se convierte en la nota final. Máximo de calificación, mínimo de calificación, suma de calificaciones, etcétera. Si nosotros tuviéramos, no sé, por ejemplo, el promedio de calificaciones, una vez que esté abierto el foro, en la respuesta, además de las opciones de editar, borrar y todo esto, aparece un icono para la calificación. Y entonces los responsables, en este caso el manager, el teacher y el no editing, que son las personas que pueden asignar calificación, pueden entrar y asignarle dicha calificación a cada una de las aportaciones. ¿Qué va a pasar? Que al final, si yo pongo este promedio de calificaciones, pues va a tomar el promedio de la calificación que se les asignó a cada una de las aportaciones que hizo dentro del foro. ¿Sí me explico? Ok, sí, Ahora, sí, sí, muchas gracias. esto va de la mano de que la calificación sea
una puntuación, ¿sale? Pero nosotros también podríamos poner una calificación de tipo escala, ¿no? De no sé, se me ocurre la A más, D más, etcétera, ¿no? Pero esta escala también nosotros la podríamos, ¿cómo se llama? Generar, ¿no? Porque en la parte de calificación, en calificador, nosotros tenemos la opción para poder generar nuestra propia escala, ¿no? Pero entonces aquí va a depender de qué es lo que quieras hacer. Si tú quieres, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el número de calificaciones y lo quieres con escala, pues entonces vamos a utilizar cualquiera de las que ya tengamos como predeterminada. Y si no, pues generamos la nuestra. O simplemente tomamos el número de calificación, le ponemos que es por puntuación. Y entonces nuestra escala máxima puede ser 100, 10, 50, la que tú decidas. Finalmente es una calificación que se va a ver reflejada al final del foro. ¿Sí, sí me explico? Ok. Sí, sí, muchas gracias. Ok, dice limitar las calificaciones a los elementos con fechas en este rango. En la parte de arriba veíamos que nosotros podemos cerrar o bloquear las discusiones si ha pasado una semana de inactividad. Bueno, en esta parte de limitar las calificaciones, vamos a decir de qué fecha nosotros vamos a tomar en cuenta estas participaciones. A lo mejor el foro puede seguir abierto, pero realmente el debate se dio los primeros 2 días, entonces vamos a tomar en cuenta solo esos días para la participación y el resto podría ser solo aportes, ¿no? En ajustes comunes del módulo vamos a poder ver la disponibilidad, si está disponible para los estudiantes o no. Si nosotros quisiéramos identificar este foro o agruparlo después en calificaciones más específicas, como son las categorías. Nosotros podríamos crear una categoría de calificaciones que se llamara foros, y entonces a lo mejor este podría ser el foro 2 o el foro 3 y así podríamos ir a agruparlo, ¿no? Después, bueno, el LMS tiene la capacidad de manejar grupos o equipos. Esto también es súper importante para cuando nosotros queremos trabajar contenido separado o personalizado. No sé, puede ser que en algún momento nos demos cuenta de que hay chicos que tienen como más frescos los conocimientos que otros y podríamos hacer como el equipo de los avanzados contra el equipo de los principiantes, ¿no? Y empezar a manejar contenido separado, a ellos darles otro tipo de nivel en cuanto a los ejercicios y teoría para que no se aburran, y del otro lado pues ir llevando de la mano a los que están un poquito más alejados de esa realidad, ¿no? Pero la finalidad sería llevarlos, y de esta manera con los grupos nosotros podemos manejar por separado este material, este contenido, pero también podríamos manejarlos juntos, ¿no? Esto lo vamos a ver en la parte de la administración, la parte de grupos, ¿sale? Las restricciones de acceso, bueno, pues esto tendría que ver más con si llevamos un calendario o una guía en cuanto a, primero debe de ser A, después B, después C, y esto se puede basar en restricciones como de fecha de calificación o por el perfil. Lo más común es que sea en base a una calificación. En este ejemplo, por decirlo de alguna manera, yo podría haber dicho, si realizaste la tarea X y sacaste una calificación de superior a 80, entonces tienes derecho de acceder al foro. Si se cumplen estas condiciones, que lo hacemos aquí en calificación, y me dice, la calificación debe ser pues, superior al 80%, ¿no? Y pues aquí debería ser menor a 100. Entonces, todos aquellos participantes del curso, quienes hayan en el curso acreditado con 80 o 100 van a poder acceder al curso. ¿Sale? Esto es para, volvemos a lo mismo, a lo mejor en este foro podemos manejar algún concepto o algo más específico y podríamos generar otro para todos aquellos que no tuvieron un buen desempeño en el curso, ¿no? Las marcas, estas marcas son pequeñas palabras clave que le ayudan al alumno a identificar el contexto del tema, ¿no? Y bueno, si estuviéramos manejando competencias, podríamos aquí asignar la competencia que desarrolla el foro, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, no, ya no. Excelente. Bueno, entonces me regreso al curso de Moodle.
¿Alguna otra duda entonces en cuanto al tema de comunicación? Yo, No, yo no tengo ninguna. Excelente. Bueno, como les había platicado la doctora Trujillo, nosotros cada que se cierra una pestaña o un tema, lo que hacemos es ingresar a sus cursos para revisar precisamente cómo fue el seguimiento de las actividades, en este caso del tema información y cómo se vio reflejado en su curso, ¿no? Y bueno, es muy probable que los contactemos si vemos que no lo han desarrollado o si tienen algún problema o detectamos algún problema. Pero bueno, esta pestaña de información se cierra el día de hoy, entonces ya no podrán acceder al contenido, ¿no? En la parte de comunicación sigue vigente hasta el día 23, ¿no? Igual a través del foro, cualquier inquietud, cualquier duda, ¿no? Y bueno, pues iniciaríamos la pestaña de evaluación, ¿no? ¿Alguien me dice que es una evaluación? Bueno, bueno. Pues la evaluación es un proceso en el que se permite conocer el aprendizaje de los alumnos y también el grado en el que aprendieron pues el contenido y también en qué grado están desarrolladas las habilidades. Ok, es la manera en la cual vemos reflejada el avance del conocimiento o el proceso como se ha llevado a cabo a través de una representación numérica, ¿no? O de una letra, ¿no? Es decir, lo que buscamos en una evaluación es tener una especie de parámetro a través del cual comparar, ¿no? Una evaluación no solo es ¿cómo se llama la calificación? Se pueden evaluar de mil y un formas, mas sin embargo algo que no se evalúa, pues no puede ser comparado o no puede ser medido, ¿no? Y en ese sentido, Modul tiene muy claro que no todas las evaluaciones tienen que ser numéricas, sino que también tenemos la necesidad de utilizar algunos otros elementos que no representen una calificación, pero que sí representen, por ejemplo, un porcentaje, como es el caso de las encuestas, ¿no? En las encuestas o en las retroalimentaciones no buscamos una calificación, buscamos alguna tendencia, algún porcentaje, etcétera, pero que se ve reflejado de alguna manera para nosotros tener un mayor panorama de lo que se está buscando. Y en ese sentido, nosotros para evaluar dentro de Moodle tendríamos lo que veíamos de los scores, que como ya les platiqué en este caso, no están siendo considerados como un tema de evaluación, sino como un simple ejercicio, pero estos scores podrían configurarse de tal forma que sí representaran una calificación directamente para el curso. Con lo otro que ustedes han estado trabajando son con los cuestionarios. No, en estos cuestionarios son un elemento ya de calificación más complejo. ¿Por qué? Porque en un examen o un cuestionario, en este caso, no solo implica la parte, digamos así, de configuración de a qué horas empieza, a qué horas termina, las instrucciones, sino que lleva un proceso más largo que es el de la generación de las preguntas y la asignación. ¿Sale? Ustedes una vez que empiecen a hacer cuestionarios se van a dar cuenta de que Moodle les facilita o les presenta algo para generar preguntas, ¿no? De hecho, vamos a revisarlo. Voy a entrar a un cuestión. Tengo una preguntita en cuanto al criterio para realizar los reactivos de los A ver, cuestionarios. por favor. El objetivo sería como generar filtros a través de diferentes cuestionamientos que puedan confundir al alumno o más bien lo que se pretende es de que de una manera sencilla puedan ellos rectificar o condensar la información más relevante del módulo. ¿Qué sería lo que más se buscaría dentro de un curso online? Bueno, en este caso el objetivo del curso de módulo es precisamente que ustedes conozcan todas y cada una o la mayoría de las opciones que nos brinda la plataforma para desarrollar cursos en línea. ¿Sale? En ese sentido es por eso que nosotros tratamos que todo el curso
¿sí? Esté desarrollado con los elementos que contiene el LMS Module, ¿no? Podríamos aquí haber incluido muchísimas cosas, tal vez visualmente más atractivas o con mayor interacción, más sin embargo, pues no estaríamos hablando de la herramienta Module, sino de herramientas de terceros que se integran con Module. Y en la parte, digo, más adelante vamos a ver cómo se da esta opción de integración de Module con otros elementos. El único elemento que hemos integrado es el SCORM porque ese sí se desarrolla fuera de, pero lo integramos dentro del curso y la idea es que con los elementos que nosotros tenemos dentro del LMS se vaya generando el propio curso y lo vayamos viviendo tal cual lo ve un alumno. No sé si con eso respondo. Muchísimas gracias. Más bien como la pregunta también iba en el tenor de que, digo, yo sé que dependerá mucho de la naturaleza y los objetivos de cada curso que se diseñe, pero, o sea, lo ideal sería que un cuestionario o un sistema de evaluación vía Moodle, por ejemplo, me ayudara a yo identificar que mis alumnos saben y no saben, pero adicional, que les favorezca a que también la evaluación al final sea una herramienta de aprendizaje o realmente lo que me interesa es ir filtrando para ver quién va avanzando suficientemente en el curso y quién no, para entonces ya después dar la asesoría Claro, pertinente. pero es que en ese sentido, por ejemplo, todos los cuestionarios tienen una retroalimentación, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el origen de los cuestionarios o de los exámenes, como lo denominamos en México, o de los quiz en inglés, es obtener una calificación, ¿no? En la mayoría de los casos, por ejemplo, vamos a hablar de un curso normal, ¿no? En la universidad. ¿Qué pasa? Estos cuestionarios regularmente se aplican a la par o en sustitución de los departamentales. Y en ese sentido, el rigor del cuestionario es, te doy un intento, te doy un tiempo y esa calificación debería reflejar lo que hemos visto en clase, ¿no? Más allá de eso, los cuestionarios te permiten que una vez, bueno, de acuerdo a lo que se busque, bueno, y la configuración que tú le des al cuestionario, puedes hacer una o varias opciones para que el alumno pueda ir completando y alcanzando los objetivos. Y vamos a ser muy enfáticos en esto. Todos los cuestionarios, por ejemplo, tienen 6 intentos, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad no es solamente obtener una calificación. Si nosotros quisiéramos hacer un filtro para saber quién está haciendo o no, dejaríamos un solo intento y con eso nos daríamos cuenta de qué tanto han repasado o han visualizado la documentación. Más sin embargo, tiene 6 intentos. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes ingresen, conozcan la herramienta, con- conozcan la actividad y obviamente lo respondan, ¿no? Si les quedan las dudas, si no alcanzaron la calificación deseada, pues tienen otro intento para poder hacerlo y así sucesivamente hasta llegar a 6. Los cuestionarios también están configurados, y lo vamos a ver, para que después de que ocurran estos 6 intentos, entonces les dé una retroalimentación, ¿no? Y en ese sentido cumplimos con lo que tú nos mencionas. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues sí, una especie de filtro, pero también ayudar en el proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque a través de esta retroalimentación tú vas a darte cuenta de pues, dónde estuvieron los errores, ¿no? Y al final, esas dos cosas pues te llevan a un proceso más completo. No sé si más o menos eh, Entonces la retroalimentación es hasta el final de es los seis correcto. intentos. Sí, te Ah, digo, buenísimo, esto ok. depende de nosotros. Mira, a ver, la finalidad de un cuestionario es primero, pues quitarnos de calificar ¿cómo se llama? De forma manual, ¿no? Me dicen, oye, pero es que no es lo mismo. Sí, Moodle tiene 20 tipos de preguntas, ¿no? Entonces, si tú, reactivos. sí, de reactivos. Si tú quieres preguntar algo, pues tienes 20 opciones distintas para buscar esa forma, ¿no? Y depende más de la Ujú, imaginación que tú ujú. puedas tener. Si yo te digo, a ver, ¿quién descubrió América? Pues te puedo poner unas opciones múltiples, te puedo poner una relación, te puedo poner una rastra, un drag drop, ¿no? Y estoy haciendo la misma pregunta de 3 formas distintas, ¿no? Claro, dependiendo de lo Exacto. que vayas a Entonces, buscar. cuando, por ejemplo, llegan conmigo y me dicen, oye, es que yo necesito hacer este examen. Ok, ¿quieres estas preguntas? No, es que yo quiero variarlo. Bueno, entonces, mejor dicho, vamos a buscar qué es lo que tú quieres
cómo quieres que respondan y en función de eso buscamos el reactivo que sea el más adecuado para lo que tú quieres preguntar, ¿no? Ento- Buenísimo. Pues muchas entonces, en ese gracias. sentido te digo, pues tenemos una gran variedad, ¿no? Me- en una ocasión me preguntaban, oye, es que ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos que un alumno, por ejemplo, desarrolle un tema? No se puede aquí. Bueno, pues no se puede propiamente porque nosotros estamos acotando. La idea de estos cuestionarios es que sean autocalificables para que el profesor no tenga tanto trabajo a la hora de revisar, ¿no? Pero si tú quieres hacer un examen aquí, que las 10 preguntas sean abiertas, pues no pasa nada. Lo único que va a pasar es que te vas a sentar frente al monitor por horas, como lo hacías antes en papel, ¿no? Para poder calificarlo. De hecho, el cuestionario no se va a calificar si hay una pregunta de tipo abierta, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, sí. y en No, ese y sentido, por ejemplo, aquí en el cuestionario, nosotros lo que voy a hacer es editarlo para que veamos un poquito la estructura. Más allá del formulario que es reiterativo módulo en ese sentido, en poner el nombre, la descripción, que más que descripciones para el cuestionario son las instrucciones que se deben de llevar a cabo, ¿no? Está la parte de la temporalización, es decir, cuándo inicia, cuándo termina, cuántos minutos deben de tener a la hora de iniciar. Y aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Es lo mismo abrir el cuestionario del 13 al 30 de noviembre a decir que tiene 45 minutos para hacerlo? Pregunto. yo creo que no es lo mismo. Más bien los Mm, 45 minutos dependerán de los intentos, ¿no? Pero el cuestionario estará abierto de esa fecha, o sea, en ese Sí, periodo yo de lo que les fechas. explico a ellos es, por ejemplo, si yo dejo un examen de fin de semana, ¿no? Me van a decir, primera pregunta sería, ¿cuándo inicia el fin de semana? Para ustedes, ¿cuándo inicia el fin de semana? mm, El sábado. El viernes. Y los chavos nos van a decir que desde el jueves, ¿no? Pero vamos a dejarlo en Exacto. viernes, ¿sale? Entonces, si yo pongo un examen del fin de semana que inicia el viernes a las 0 horas y termina el domingo a las 23:55, ¿sale? Pero solo les voy a dar un intento con 45 minutos. ¿Eso qué significa? Elegir si meterse el viernes, el sábado o el domingo, pero ya que se meta ¿Qué tendrá pasa si yo 45 excedo minutos. 23:30 del domingo? Solo tendrá el tiempo mm, restante, ya no Eh, tendrá los 45 minutos, sino el tiempo que falta Es para que cierre la correcto, actividad. ¿no? Entonces, ahora vamos a visualizarlo de esta forma. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo soy el super nerd, pero pues, quiero quedar bien con mis cuates? Entonces, el viernes yo entro, a las 0 horas y hago el examen. ¿Qué pasa si yo le doy la retroalimentación al chico inmediatamente? Yo le doy su calificación y su retroalimentación. Pues va a tener las respuestas y va a saber mm. cuáles fueron las correctas, cuáles fueron las incorrectas, y así la puede Y ya me pasar a van a sus invitar a la compañeros. fiesta del fin de semana y ya no voy a estar del viernes a las 0 horas haciendo el examen, ¿no? Sí, sí me explico, o sea, tiene su razón de Sí. ser el por qué una retroalimentación debe de ir al final, ¿no? Precisamente para evitar esto que se compartan las respuestas. Pero más allá de eso, o sea, Módulo nos dice, ¿sabes qué? O sea, a ver, pues, si tú quieres que sea de manera inmediata, pues tú lo puedes hacer. Hubo una ocasión un profesor que llegó muy molesto y me dice, oye Adolfo, tu aplicación no sirve porque todos mis alumnos sacaron 10 en el examen, cuando el examen estaba pensado para que a lo más sacaran 70 o 7, ¿no? Yo le dije, bueno, pues es que pues igual es usted muy buen profesor y pues quedó muy claro todo y por eso todos pasaron, ¿no? La realidad es que él no revisó esta opción de revisiones y dejó abierto o dejó, mejor dicho, seleccionado todo esto. Y entonces aquí estas opciones me dice, durante el intento le voy a decir si fue correcta. ¿Cuántos puntos? La retroalimentación específica, la retroalimentación general, la respuesta correcta y la global. Es decir, los chicos mientras iban contestando,
Si no contestaban de manera correcta, Moodle les decía, estás mal, y les daba la retroalimentación. ¿Qué pasaba? Que se regresaban y volvían a calificar, a responderla, y tampoco había penalización al responder una pregunta doble, ¿no? Entonces, pues así lo hicieron todos, y pues, ¿qué pasó? Pues que todo el mundo sacó 10, ¿no? Y el profesor me decía, no, es que eso no debería de ser. Me queda claro, pero la máquina va a hacer lo que nosotros le digamos que haga. Es por eso que nosotros, si se dan cuenta, solo tenemos que vean los puntos, pero no tenemos abierto esto. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos hasta después de cerrado el cuestionario. ¿Sale? Y es ahí donde ustedes después de 6 intentos van a ver, si no llegaron al 100, al 10, pues van a ver cuáles son las respuestas correctas y el porqué de las respuestas, ¿no? Esto también nos ayuda en clase. ¿Para qué? Para evitar al siguiente día de un examen la revisión, ¿no? Porque ya difícilmente un alumno que concluye el examen, que entra, ve su revisión y ve las preguntas que tuvo mal con esta retroalimentación, va a llegar a clase y va a decir, profesor, yo tengo duda, o me parece que esto está mal aquí, ¿no? Van a ser muy contados y eso nos da mayor tiempo para poder nosotros desarrollar nuestra clase o seguir con el temario. ¿Están de acuerdo? Ahora, Ok. también aquí Modul nos dice, por ejemplo, en cuanto a qué ocurre cuando se termina el tiempo, ¿no? O se termina la fecha. En el primer caso, por ejemplo, dice el envío se realiza automáticamente. Esto ocurre, ¿no? Cuando yo ya estoy iniciado en el examen y se terminan los 45 minutos y yo no le he dado finalizar y enviar. Y entonces lo que hace Modul es dice, bueno, como ya se terminó el tiempo, te lo cierro y lo envío a calificar. Pero también hay una opción en la cual te dicen, te doy un periodo de gracia para enviar el cuestionario. No se puede responder, solo se puede entrar a darle finalizar, ¿sale? Y de esa manera el alumno es consciente de que, pues bueno, finalmente no lo terminó, no lo concluyó, pero pues tiene que enviarlo a calificar. Y la tercera opción es el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabiliza. Y cuando habla de no contabilizarlo es real, o sea, no se guardan las preguntas o respuestas hechas por el alumno. Es como si nunca lo hubiera presentado, pero sí aparece el registro de que lo intentó. ¿Sale? Entonces, dependiendo de qué es de lo que se busque, regularmente todo el mundo utilizamos el envío se realiza automáticamente y bueno, de esa manera no, no afectamos a nadie, ¿no? Después en la parte de calificación, otra vez va a existir una categoría, podemos agregar una categoría, ¿no? Donde, no sé, si en mi curso yo digo, pues van a ser 40% exámenes, 40% tareas, 20% trabajos, bueno, pues esa categorización la puedo yo llevar al libro de calificaciones y entonces decirle que este examen, que sería el 2 o el 3, este examen así le pongo como el identificador, examen 3, va a la categoría de exámenes y que la clasificación para aprobar pues tendría que ser aquí, está en 0, pero de verdad debería de ser 80, ¿no? Lo que les comentábamos de los intentos permitidos. Y aquí el método de calificación es la más alta, ¿sale? Se van a dar cuenta que en algunos cuestionarios no manejamos la calificación más alta, sino que manejamos la calificación promedio, ¿no? Y eso tendría que ver con un esquema más propio del tema que se está desarrollando y de lo que se busca del mismo, ¿no? Que queda más de esta parte, de este lado del administrativo. Después, en el esquema, aquí nos dice cómo vamos a mostrar los cuestionarios y aquí viene una pregunta por página, ¿sale? Pero nosotros podremos poner 2, 3, 4, 5. Después viene algo que dice método de navegación. Este, estas dos opciones entre navegación libre y secuencial, la diferencia es que en el libre yo puedo responder las preguntas en el orden que yo apetezca, ¿no? Es decir, puedo ir a la pregunta 10, regresar a la 5, después a la 1, etcétera, etcétera. Si el profesor, por ejemplo, en su examen, en el cual todo el mundo sacó 10, hubiera utilizado secuencial, este secuencial lo que hace es, de la pregunta 1 pasas a la 2, pasas a la 3, no te puedes ir a la 5, no te puedes ir a la 7, no te puedes ir a la 10, sino tiene que ser en ese orden, ¿no? Y tampoco te puedes regresar. Entonces, si el profesor hubiera elegido la opción de secuencial, con eso hubiera resuelto el tema, ¿no? De que todo el mundo sacó 10. Pero finalmente
¿Por qué están estas dos opciones? Bueno, pues porque puede haber preguntas ligadas, ¿no? Y que a lo mejor preguntamos algo en la pregunta 2 y por X cuestiones en la 5 o 6 va intrínseca la respuesta porque lleva a otra pregunta, ¿no? O podemos manejar casos en los cuales en base a la pregunta uno se tienen que resolver la 2, la 3, la 4, etcétera, etcétera, ¿no? De comportamiento de las preguntas dice ordenadas al azar. ¿Sí o no? ¿A qué se refiere esto? A que dentro de la misma pregunta las respuestas A, B o C pueden aparecer de manera distinta a otro usuario. Es decir, si a Pedrito le aparece ¿quién descubrió América? A. Cristóbal Colón, B. Hernán Cortés, C. Vicente Magallanes. A Susana le va a aparecer A. Vicente Magallanes, B. Hernán Cortés y C. Cristóbal Colón. Aunque sea la misma pregunta, en el orden de las respuestas va a cambiar para hacer o dificultar esto del tema de la copia, ¿no? Y si eso le agregamos que también podemos hacer preguntas aleatorias del banco de preguntas, pues con eso podemos resolver mucho el tema de la copia, ¿sale? Lo de las opciones que ya veíamos, ¿no? La apariencia, esto tiene que ver con la calificación que se va a asignar. Si nosotros queremos ver quién es vale, su imagen de perfil, ¿no? En las calificaciones. Esta parte de las restricciones extras sobre los intentos, yo aquí le podría decir a Modul, oye, bueno, a ver, le voy a dejar 6 intentos, pero realmente me conviene que los 6 intentos sean continuos o me conviene que el segundo intento se haga, no sé, al menos 12 horas después o un día, ¿no? Con la finalidad de que si me fue mal en la primera opción o en el primer intento, pues vaya, estudie y después de un día regrese y aplique el segundo intento. Todo eso se puede manejar aquí, ¿sale? La retroalimentación global viene más con el tema de qué te pongo una felicitación si sacaste 100, si sacaste 0, qué te digo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se pueden agregar más rubros en cuanto a los porcentajes de calificación. La disponibilidad, si va a estar disponible para el alumno de forma inmediata o se va a abrir a X o Y hora. Este, el ID de identificación que veíamos para las categorías, restricciones de acceso que tiene que ver con el precedente o mejor dicho, con el antecedente, si está precedida de algún requerimiento, como era, no sé, hacer una tarea, tienes que hacer las tareas para hacer el examen, etcétera, etcétera, marcas y competencias. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Vale. Entonces, bueno, ¿quieren que revisemos algo del libro de calificaciones? O, Yo la verdad es que no he ok, leído ese perfecto. libro. Pues no sé, si tengan alguna otra duda, ¿no? Yo sé que, bueno, a ver, de aquí de los cuestionarios, algo que me faltó comentarles es que vimos, lo que revisamos fue toda la estructura, ¿no? Pero realmente, si nosotros nos vamos a editar el cuestionario, lo que vamos a ver son las preguntas que existen, ¿no? Oye, pero ¿y estas preguntas? Ah, bueno, pues estas preguntas hay todo un apartado para poder realizarlas. Miren, aquí está el banco de preguntas. ¿Sale?
Entonces, una vez que nosotros generamos el cuestionario, toda su estructura, ya decimos las instrucciones, cómo se debe de visualizar, los tipos de respuestas. Entonces nos venimos aquí al banco de preguntas y es aquí donde se hacen o desarrollan todas y cada una de los tipos de preguntas. Si yo le digo aquí crear una nueva pregunta, lo que les comentaba, tenemos opción múltiple, verdadero, respuesta corta, numérica, calculada, ensayo, emparejamiento, emparejamiento aleatorio, respuestas anidadas, calculada opción simple, calculada simple, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre marcadores, arrastrar y soltar sobre una imagen, emparejamiento mediante arrastrar y soltar, elegir la palabra perdida y bueno, finalmente una descripción. Si ustedes le dan clic en alguna de ellas, les aparece una breve, ¿cómo se llama? Descripción de las mismas, ¿no? Y bueno, en la documentación van a ustedes poder ver cada una de las opciones que hay, ¿no? Y cómo se componen. Realmente, pues, ahora sí que las más utilizadas pues son la opción múltiple, verdadero, respuesta corta, numérica y calculada. ¿Por qué? Por la complejidad, ¿no? Estas son relativamente simples en su configuración, pero también hay este emparejamiento y respuestas anidadas que son mu- que podemos agrupar muchas preguntas en una sola, en un solo texto, en una sola pregunta, aunque se escuche redundante, ¿no? Yo esperaría que llegaran a estas preguntas para que ustedes le vieran todo el potencial, ¿no? En estas respuestas anidadas y en todas ¿cómo se llama? Los tipos de pregunta, podemos trabajar con fórmulas matemáticas a través de un lenguaje que se llama LaTeX y que, bueno, nos brinda toda una opción para lo que es el tema de las matemáticas y gráficas y bueno, se abren muchas opciones, ¿no? Entonces yo los invito a que por lo menos intenten hacer al menos una de cada una para que conozcan pues cómo se estructura y cómo se pueden hacer. Hay gente a la que no le gusta el ambiente de cómo se desarrollan las preguntas dentro de Moodle y en ese sentido existen otras herramientas con las cuales se pueden desarrollar las preguntas fuera de Moodle y después llevarlas como importación a la plataforma, ¿no? Eh, no recuerdo si está la macro de Word donde se trabaja esto, pero si no está, yo la voy a agregar en estos días para que ustedes la tengan y le puedan también dar una revisada. Y si no les gusta el ambiente de desarrollo de Module, pueden hacerlo a través de la macro de Word, ¿sale? Este, pues no sé, ¿qué más quieran que veamos? ¿Qué otra cosa quieran que revisemos? Adolfo, pregunta, no veo en evaluación, en exámenes, el cómo hacer las preguntas estas, las más complejas, las anidadas, porque he estado en la capacitación de Moodle intermedio sobre exámenes y creo que tampoco aprendí allí. Entonces, y no, o sea, no he podido utilizarlas yo porque no terminan funcionando, o sea, es decir, no programo bien, no lo hago bien y no terminan funcionando. En esta parte de evaluación encontraremos cómo hacer estas preguntas Mira, que son vamos mucho a más hacer complejas. esto. Yo me comprometo a subirles en este tema de cuestionarios, ¿sí? En un formato PDF la nomenclatura de las preguntas o de las principales o de las preguntas más complejas, ¿sale? Porque, por ejemplo, en esta parte Ok, de las incrustadas perfecto. es la combinación de todas las anteriores. Si nosotros revisamos, por ejemplo, una pregunta, mira, vamos a hacerlo, es más, vamos a checarlo rápidamente para que veamos de lo que estamos hablando. Lo que voy a hacer es exportar un banco de preguntas para que nosotros veamos cuál es la estructura de las preguntas, ¿sale? Y después, ok,
Ok, dice, ¿qué es un archivo? Se pone una categoría. Ok, mira, por ejemplo, esta pregunta es esta, la que tú Ajá, estás viendo aquí. Dice, ¿qué es un archivo? Y dice, seleccione una. Tú en el formulario lo que haces es armar la pregunta y las posibles respuestas y le indicas a Moodle de tus respuestas cuál es la correcta. Si en algún momento a ti se te llegara a olvidar cuál era la respuesta correcta y eso, pues puedes decirle aquí que la llene, coincide, ¿no? Si yo le pongo aquí y le digo enviar y calificar, me va a decir, y con esto yo reviso el funcionamiento de la misma, pero realmente esta estructura dentro de Moodle se ve así, ¿no? Entonces, ok. en las preguntas incrustadas, si nosotros quisiéramos meter más de una pregunta, ¿no? Como es el caso, lo que tenemos que hacer es ahora sí que aprender cómo se escribe, ¿no? Y tendría que ser esta nomenclatura. Ujú. Y si yo agarro y pongo esto y le agrego dos, tres, cuatro, cinco veces, pues me va a aparecer dentro de una misma pregunta estas cinco preguntas. No sé si me explico. ¿No? Te digo, a lo que me comprometo es Ok. a darles los ejemplos y a darles una documentación, si quieren, más específica de algún tipo de pregunta, con mucho gusto lo hacemos. Digo, la idea es que, como se supone que este curso es Ok. como de introducción, una introducción un poco avanzada, porque sí entiendo que el material es vasto, ¿no? Y que son muchas cosas, pero si ustedes quieren o si necesitan algo ya más específico, con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Y se los mostramos para que puedan desarrollarlo de una mejor manera. Si tú tienes inquietud, por ejemplo, en incrustadas o en cualquier otra tipo de pregunta, nada más coméntalo en el foro y lo subimos ahí para que todo el mundo tenga acceso. ¿Te parece? ¿Sale? Ah, ok. Sí, ¿Alguna otra muy bien. cuestión? Muchas gracias. No, de mi parte ya ¿No? no. Ok, Sí, está bueno, muy como bien. se Gracias. darán cuenta, la dinámica de este curso y de estas sesiones es que ustedes en la semana, la oportunidad que tengan, cuando estudiaba, decía yo, en las madrugadas libres, pues le peguen al curso, ¿no? Para que cuando estemos en estas sesiones, pues salgan todas estas dudas y podamos solventarlas y podamos incluso resolverlas, ¿no? Y que se vea reflejado en su curso donde ustedes tienen el rol de profesor. Finalmente, la idea, nosotros sabemos que no van a tener un curso idéntico a este, pero que sí al menos puedan ir desarrollando y encontrándose con esas, problemitas que surgen a la hora de hacer. Como tú me dices ahorita, ¿sabes qué? O sea, yo ya sé hacer opción múltiple, respuesta simple y todas estas, pero ¿cómo hago las demás? Ah, bueno, pues en tu curso vas a tener esa opción, de poder probar y aquí te vamos a poner los ejemplos para que lo hagas, pero ya con algo más específico, ¿no? Entonces la idea es esa, no dejen su curso para que cuando estemos aquí le saquemos el mayor provecho y sobre todo resolvamos la mayor cantidad de dudas para que entre semana, que nosotros sabemos que es más complejo para ustedes a lo mejor estar dedicándole más tiempo, pues que sea solo de repaso, de consulta, pero que aquí vengan y que resolvamos todas las dudas posibles, ¿no? Bueno, pues si no Sí, tienen sí, de acuerdo. algo más, pues, de mi parte sería todo